estáis? Bienvenidos una vez más. Hoy tenemos un programa especial, aunque ya sé que soy muy repetitivo en esto y siempre digo que los programas son especiales, pero en realidad hoy lo es. Tenemos a un invitado, y valga la redundancia, que nos va a hablar de cosas muy especiales, en particular relacionadas tanto con el judaísmo como con Israel, que son, como siempre decimos, inseparables. Vamos a hablar con Jorge Rosenblum, que es el director de Radio Sefarad, y vamos a hablar de diferentes temas que estoy totalmente persuadidos que va a ser de vuestro interés y del mío en particular. Así que damos la bienvenida. Jorge, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por invitarme a tu programa. Estamos encantados porque llevábamos ya, a lo menos personalmente, mucho tiempo intentando que pudieras venir al programa y hoy ha habido las facilidades para ello. Y quisiéramos que, como siempre también decimos, que te sientas en total libertad para expresarlo como tú gustes y creas conveniente, porque de eso se trata, de que la persona invitada es el referente, no es el que está aquí sentado, sino la persona invitada, que es la que tiene que, enseñarnos también, porque a veces no nos damos cuenta que una entrevista es una clase realmente, porque estamos hablando y escuchando de diferentes temas. Mi primera pregunta sería referente un poco a la historia de lo que ha sido y lo que es y lo que pensáis que pueda ser Radio Sefarad en el contexto en el cual vosotros os movéis. Bueno, Radio Sefarad es un proyecto también, como tú decías, especial, singular, porque surge hace casi 15 años, a finales del año 2003, y en realidad se pone en marcha a principios del 2004, ya que dentro de la comunidad judía en España hay una sensación de incomodidad creciente con respecto al trato que en los medios de comunicación españoles se da al tema de Israel. Estamos hablando, los que recuerden esos años, el 2003, 2004, era la época de la segunda intifada, una ola terrorista terrible, con atentados en una pizzería, en una boda, en medios de transporte, en autobuses, matando a gente civil siempre, de una forma realmente asombrosamente cruel, y que los medios españoles reflejaban como que era una lucha de liberación de los palestinos, como si fuera algo legítimo esa acción. Entonces, bueno, la comunidad judía en España, que es muy reducida, nadie sabe las dimensiones exactas, a veces se habla de 40.000 personas en total, afiliadas o que tienen contacto con alguna institución judía, son muchos menos, igual no llegan a los 15.000, pero tenían esa sensación y empezaron a movilizarse para hacer algo. Y entonces, bueno, un señor ya retirado, pero que había sido un productor televisivo y radiofónico y periodista muy conocido, Zoli Volodarsky, que es el que dirigía el Estudio 1 con José María Íñigo, sí, etcétera, y que trajo a Uri Geller a España, etcétera. Bueno, este señor se reunió con entonces el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, que era Jacobo Israel Garzón, le dijo, tenemos que hacer algo. Entonces, bueno, ¿cómo se hace algo cuando no hay medios económicos para hacerlo? Es muy difícil, pero estamos hablando de una época, 2003, 2004, en la que hoy en día es difícil imaginarse, por la gente en las casas no tenía internet. O sea, había muy poca gente que tenía correo electrónico y se estima en esa época igual el 10-15% de los hogares solamente. Pero el internet era la única forma económica de hacerlo, porque sacar una licencia de radio analógica, comprar un emisor, etcétera, estaba totalmente fuera del alcance. Y bueno, se empezó a hacer de esa manera. Y al ser la señal por internet, pues los oyentes se empezaron a hacer no solamente los judíos de España, que se enteraron que había esta iniciativa, sino que lentamente se fue haciendo eco de esta iniciativa en todo el mundo judío hispanoparlante, y también en el mundo no judío hispanoparlante, pero que buscaban alguna referencia sobre judaísmo, sobre Israel, por ejemplo, como el caso que pueden ser evangélicos
hoy en día la audiencia de Radio Sefarad, el mayor porcentaje justamente fuera de España. España es el país donde más se oye, pero el segundo país donde más se oye, sorprendentemente, es Estados Unidos. Sí. Que, evidentemente, allí los que, haciendo nuestra radio en español, esto llega seguramente a una comunidad que yo adivino que no es necesariamente judía en su mayoría, sino que habrá allí justamente muchos evangélicos latinos que escuchan noticias sobre Israel, sobre judaísmo, aprenden y colaboran, y de la misma manera en otros lugares del mundo, en Latinoamérica, pero también en países de Europa. Esto, como digo, pues fueron los inicios. Afortunadamente la cosa fue creciendo en audiencia y en impacto, porque a pesar de que nosotros, en comparación a otros medios judíos en español, que se emiten, por ejemplo, desde Israel o Argentina, donde hay comunidades importantes, Radio Sefarad se ha ido labrando un muy buen nombre, una reputación de honestidad informativa, de cierto equilibrio también, y de una ampliedad de temas mucho mayor que muchos medios. Mira, hace un par de años estuve en un congreso de periodismo judío que se realizó en Jerusalén. Asistieron periodistas judíos de todo el mundo. Había muchos de Estados Unidos, claro, porque allí la comunidad es muy importante. Y cuando hablaba con ellos o me facilitaban un ejemplar de su periódico o accedía a su página web, pues los temas que abordaban eran en general los de la comunidad, por ejemplo, los judíos de Filadelfia. Entonces hablaban sobre lo que pasaba con los judíos en Filadelfia y alguna noticia de lo que pasaba en Israel. En países con presencia tan importante como Argentina, también hablaban no ya de la ciudad, sino de todo el país, también un poquito de Sudamérica y también de Israel. Ahora, como nosotros somos tan pocos y tenemos tan pocas noticias que generar, afortunadamente, ¿no? Porque a veces las noticias son malas. Pues nosotros damos una variedad informativa que abarca todas las comunidades de todo el mundo, incluso las que no son hispanoparlantes. O sea, de vez en cuando nos comunicamos para hablar, que alguien nos explique qué es lo que pasa con los judíos en Ucrania, qué pasa con los judíos en China, por ejemplo, hoy en día, o por supuesto en comunidades con las que tenemos una comunicación semanal, como puede ser México, o Argentina, o Chile, o Uruguay, etcétera, que está la cercanía del idioma. Pero nuestro interés es en todo lo judío, y no solamente en el ámbito religioso, no solamente en el ámbito informativo sobre Israel, sino en todo lo que abarca la cultura judía en su definición más generosa. Es decir, incluso temas culturales que realizan autores judíos y que no tienen vinculación con el judaísmo. Es decir, Woody Allen, por ejemplo, es un director de cine que es muy judío y a veces inserta anécdotas o cuenta historias que tienen que ver con el judaísmo en sus películas, pero luego tiene una producción cinematográfica muy amplia. Pues a nosotros nos interesa Woody Allen, igual que nos interesa Bob Dylan, igual que nos interesa Leonard Cohen, igual que nos interesa la música litúrgica sefardí, o la música sefardí, o el klezmer. Eso es música, pero imagínate en literatura también, por ejemplo, cuando se edita un libro aquí en España o se traduce, que está vinculado al tema del Holocausto, que es un tema que nosotros consideramos que está muy cercano a nosotros, también lo reflejamos. Y en las noticias, cuando hay algún tema que atañe a la seguridad con respecto al terrorismo, también abordamos ese tema, aunque no tenga que ver con Israel. Es decir, cuando hay atentados, nosotros somos de los que
como el canario de la mina, piamos y más fuerte para avisar de que esto puede ser el aviso de algo mucho más peligroso, ¿no? Bueno, estoy viendo realmente que hay una gran variedad de temas que se tocan en Radio Sefarat, que tienen que ver con todo, en realidad, con todo lo relacionado, o sea, con Israel, con el judaísmo, con la cultura, has nombrado a algunos autores que me gustan mucho además, como Leonard Cohen o como Bob Dylan en su momento, que no creas que todo el mundo se da cuenta o sabe que son judíos, porque tampoco ellos hacen una manifestación ostentosa de su cultura, ¿no? Pero hay en realidad muchos personajes o personas públicas que no nos damos cuenta de la influencia que tienen a través de su herencia cultural, como puede ser el judaísmo, como puede ser vivir en Israel, por decirte un ejemplo, ¿no? Por tanto, Radio Sefarat está haciendo una labor, como tú bien dices, de una amplia información de variedad de temas y variedad de personas o de ideas que yo creo que aportan mucho también a este país, porque estamos hablando de España en particular. ¿Cómo entiendes que la información que transmitís a través de Radio Sefarat puede o afecta, en el sentido positivo de la palabra, afecta en términos generales a la cultura española? Vamos a ver en términos generales, no enfatizo a un punto ni a otro, ni a un grupo étnico o a un grupo de personas, una ciudad, no. En general, esa función que hacéis de didáctica también, de mostrar ese judaísmo o lo que pasa en Israel, repito, insisto, o lo que pasa en cualquier parte del mundo, ¿cómo crees que se entiende en el contexto en el cual se desarrolla principalmente vuestra labor de Radio Sefarat? Bueno, el hecho de que la radio se realice en España, desde Madrid, ya presupone que, por más que tengamos una vocación internacional y universal, pues tenemos una óptica y un lenguaje que es el de aquí. O sea, que la forma de comunicar, los códigos son los que se utilizan en España. Muchas veces, tú sabes que si viajas por el mundo, de pronto escuchas cómo suena un noticiero radiofónico en distintos países, sí, y te asombra, ¿no? Sí. La variedad, el lenguaje, el impacto, las voces incluso. Nosotros lo hacemos siempre desde una perspectiva española, porque somos españoles, porque vivimos aquí y porque nuestra realidad como judíos españoles es singular. O sea, vivimos en un mundo globalizado donde todo el mundo sabe lo que es Internet, todo el mundo sabe lo que es el sonido transmitido o el vídeo, etcétera, etcétera, pero las particularidades que tiene el hecho de ser judío en España no se tiene en otras partes. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una historia que digo que no se ha dado en ningún sitio. Tenemos una gran presencia judía, una gran influencia judía en la civilización española, hasta llegado a una fecha muy concreta, que es el 1492. Hay un espacio vacío que se empieza a rellenar a finales del siglo XIX, permitiendo que los judíos, no en la península, pero sí en los fuertes de Melilla y Ceuta, lleguen allí. Hace 150 años había judíos en España, sí, a pesar de que estaba vigente el edicto de expulsión, se los toleraba en Ceuta y Melilla. Luego hubo reformas en las constituciones sucesivas que hubo en España, la gloriosa, la de Cádiz, la última de 1978, etcétera. Todas esas fueron abriendo y descubriendo que había gente aquí viviendo que eran judíos y otros que fueron llegando en distintas pequeñas olas migratorias. Una de las más importantes fue a finales de los 60, de judíos de Marruecos, que llevaban viviendo en ese país miles de años, porque esa es la realidad, pero que empezaron a sufrir algo que no conocían en toda esa época, que era el antisemitismo, a raíz de lo que pasaba en Israel justamente. La guerra de los 6 días desató una ola de antisemitismo en Marruecos. Hubo mucha gente que llegó. Y luego en los años 70, que muchos conocerán estas olas inmigratorias de
sudamericanos por problemas políticos de persecuciones, entre los cuales también había muchos judíos. Esa es la configuración, pero lo más interesante es que ¿qué pasó en esos casi 500 años de vacío? ¿Fue realmente un vacío o hubo? Hubo presencia judía, porque muchos judíos se fueron, pero muchos se quedaron, muchos se convirtieron, unos para convertirse en cristianos nuevos, totalmente convencidos, y otros intentando durante mucho tiempo conservar algo de lo que era su identidad. Entonces, como criptojudíos, es decir, como judíos secretos, y esa presencia ha sido muy importante, no solamente mientras los judíos vivieron en España, sino también después, el siglo de oro, el siglo XVI, pues tenemos ahí muchos personajes con elementos que hacen pensar que tienen mucha coincidencia con el mundo judío, empezando por el propio Cervantes, ¿no? Sí. Tenemos ahí elementos no solamente en el Quijote, sino también en otros escritos que nos hacen pensar de que Cervantes podía ser de una familia conversa y con restos de criptojudaísmo. Y lo mismo tenemos con Santa Teresa de Ávila, era de familia conversa, es decir, no dudo de su honestidad de amor a Jesús, pero su forma de amar a Jesús igual conservaba elementos del judaísmo. Y antes de eso tenemos, durante la época en que la península ibérica todavía no estaba constituida como un solo país, sino como reinos y antes como parte del califato de Córdoba, etcétera, etcétera, pues ahí tenemos una presencia judía muy destacada, con aportes que la mayoría de la gente desconoce. Por ejemplo, en plena Edad Media, en el califato, pues un personaje como Abraham Ibn Ezra, que era un sabio erudito que viajó por todo el mundo y que tradujo libros de otras culturas, introduciendo por primera vez en Europa, por ejemplo, el concepto del cero en matemáticas. No es que lo haya inventado él, porque eso venía de la India a través de la cultura persa, que fue traducida por los árabes, y esto lo vuelve a traducir ya a las lenguas romances Abraham Ibn Ezra, pero es un concepto muy fundamental para el desarrollo de la modernidad y la ciencia, ¿no? Y como él hay muchísimos ejemplos en la literatura, en la poesía, incluso en la política, porque muchos judíos, especialmente durante el gobierno como digo, de los musulmanes en España, llegaron a desempeñar cargos muy importantes en la administración como visires. O sea, tenemos el caso de Ibn Agrela, que fue visir del rey Badís de Granada, de la taifa de Granada, ¿no? Entonces, lo que pasa que, bueno, unos años después, esa época dorada pues se vio enturbiada porque llegaron nuevas olas de musulmanes menos tolerantes, como los almohades y los almorávides, y entonces los judíos que sobrevivieron a las masacres emigraron a los reinos cristianos, donde también ocuparon papeles muy destacados, pero eran los papeles que les asignaban los reyes cristianos. Por ejemplo, el desagradable papel de ser de recaudador de impuestos. Entiendo. Y lo que le valió la enemistad popular y también de la iglesia cristiana, que los veía como una amenaza, y eso también estuvo en el origen de este edicto de expulsión, que si bien se había dado en otros países de Europa, ya se habían dado expulsiones de judíos, pero habían sido anteriores y con el paso del tiempo permitieron la vuelta de los judíos. Si en el siglo XIII los habían expulsado de Inglaterra, pues un par de siglos después ya Cromwell promueve la vuelta de los judíos, porque saben que es una población que tiene mucho que aportar, cultural, económicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el caso de España es tan singular que también una empresa o un
o emprendimiento como Radio Sefarad no podía ser sino algo singular. Muy bien, es muy interesante lo que estamos escuchando. Estamos hablando con Jorge Rosenblum, espero que lo diga bien, sobre director de Radio Sefarad, y estamos haciendo una introducción pues realmente general, pero muy interesante porque, como dije antes, yo creo que es una clase de historia, una clase muy didáctica, que no solamente nos deja escuchar lo que está pasando ahora, sino lo que ha pasado y por qué hemos llegado hasta ahora. Porque yo creo ciertamente que si no entendemos lo que sucedió en el pasado, tal vez no entendemos lo que está pasando ahora en el presente y posiblemente no entenderíamos el futuro. ¿Cuál es el futuro, hablando de futuro, que ves al judaísmo, otra vez en general, no hablo de ningún tipo de corriente o de pensamiento, ni siquiera sea política o cultural, el judaísmo en general, con todos esos parabienes, como puede ser la cultura, la política, antes hablaste de música, en general, ¿cómo lo ves proyectándonos hacia el futuro en España y en el resto del mundo? Aunque es un tema, ya sé que muy amplio, pero a lo menos unos atisbos. Bueno, mira, los judíos somos un pueblo con una historia muy antigua, muy larga, que viene ya desde los tiempos bíblicos, que son nuestra propia base, y hemos pasado por muchas vicisitudes, es decir, hemos pasado por tiempos muy negros, algunos muy cercanos. Hace 70 y pocos años se asesinó a la tercera parte de todo el pueblo judío del mundo, a la mitad de los judíos de Europa. Ese fenómeno llamado Holocausto a manos de los nazis. Pero fíjate una cosa, que ahora todo el mundo utiliza la palabra hebrea para ese holocausto, Shoah. Los judíos que sobrevivieron al holocausto, en principio no la denominaban Shoah, no utilizaban esa palabra, ni utilizaban la palabra holocausto, sino que utilizaban una expresión, algunos con acento yiddish, pero una expresión en hebreo que es Hurben Europe. Hurben es como Hurban Europa, es como el desastre, la hecatombe europea. Pero ¿por qué utilizaban esa expresión? Porque hecatombes ya habían habido. La que nosotros recordamos cada año como el día más nefasto del pueblo judío, que es el día 9 del mes Av, es en el que coincidieron las hecatombes con las destrucciones del primer y segundo templo en Jerusalén. Es decir que para los judíos, desde el punto de vista, digamos, religioso, incluso un asesinato en masa que casi acaba con todos los judíos tiene un adjetivo, porque realmente el peor suceso en la historia judía fue ese. ¿Por qué fue tan desastroso? Porque igual no murieron tantos judíos entonces como los que murieron ahora. Porque entonces se eliminó lo que era la forma, la base y los principios de la religión judía, tal como estaban pautados y están pautados todavía en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, etcétera, con ese detalle de cómo se debe proceder en el templo, el sacerdote, cómo debe vestirse, cómo está todo tan detallado. Es decir, la religión estaba basada en una liturgia muy específica y detallada que a partir de entonces no se podía hacer. Lo lógico hubiera sido de que todo el proyecto, digamos, llamado judaísmo, se hubiera ido al garete. Y los judíos se tuvieron que reinventar, incluso toda la liturgia se reinventó a partir de entonces. Sí, se crearon, en vez de templos, sinagogas, sitios de rezo, en que los cuales ya no había un gran sacerdote que procedía de una casta determinada, sino alguien versado en la Biblia. ¿Y cómo se hacía para que alguien estuviera versado en la Biblia cuando estamos hablando de tiempos tan antiguos que la gente no estaba alfabetizada? Pues poniendo en marcha un plan de alfabetización universal, cosa que antecedía en muchos siglos a todos los pueblos del mundo. Y todos los niños judíos desde los 5 años aprendían a leer y escribir en hebreo para que pudieran rezar y transmitir lo que decía la Torá.
transformándose luego los más expertos en rabinos. Con lo cual, lo que quiero decir es que hablar del futuro del judaísmo, que es la pregunta, para nosotros es como que el haber llegado hasta aquí nos hace sentir bastante convencidos de que los judíos vamos a sobrevivir, el judaísmo va a sobrevivir, incluso cuando el mundo cambie, como es inevitable que esté cambiando ahora y como va a cambiar en el futuro. Nadie sabe exactamente cómo va a ser el futuro, pero la identidad judía es tan poderosa que resiste y ha resistido a cambios en toda su formulación litúrgica e incluso a algo que mucha gente en principio no entiende, que haya judíos que no son creyentes siquiera. Es decir, hay mucha gente en Israel y antes de la existencia de Israel que no son creyentes, ya no practicantes, sino que no son creyentes y que se sienten identificados como judíos a nivel cultural, a nivel de identidad con la historia, y que van a hacer lo que esté en sus manos para que los que sí son creyentes puedan tener la posibilidad de ejercer, digamos, su liturgia o los elementos para que así sea, ¿no? Esto es lo que ha llevado, por ejemplo, a que Israel como nación no solamente sea el sitio para acoger a todos los judíos del mundo, sino que a pesar de que la mayoría de la población no son practicantes, algunos son digamos, se consideran tradicionalistas, que conservan las tradiciones, pero que no son creyentes, o sí, no, pero digamos que no es un país teocrático, pero que sí que está empecinado y forma parte de su esencia de dar todas las facilidades para que la gente que sí observa el judaísmo tengan todas las condiciones para hacerlo. Por lo tanto, por ejemplo, la comida kasher, todo Israel hace comida kasher. Es muy difícil acceder en Israel a un jamón serrano, por ejemplo, ¿no? A pesar de que no es un país, y eso teniendo unas características muy particulares como tiene Israel, que el 20% de su población, 20% es una minoría muy grande, son árabes, que son algunos musulmanes, otros son cristianos, pero que pertenecen a otra etnia, otra cultura, otra lengua, otras costumbres, y que, bueno, en el caso del jamón, en eso sí compartimos que ni uno ni otro comen productos del cerdo, pero en otras cosas es muy difícil encontrar el punto de convivencia y de tolerancia. Yo creo que eso es lo que enriquece a la cultura. Voy a hablar de cultura israelí para tener un ejemplo moderno, que haya tanta variedad de grupos étnicos con diferente cultura también religiosa, diferente cultura en el sentido normal de la palabra, pero que conviven en Israel, porque todas las imágenes que nos llegan o que se transmiten, antes hablaste de los medios de comunicación, que creo que particularmente entiendo que están siempre en una guerra contra Israel, una guerra digital totalmente, ¿no? Digo digital en el sentido que es donde se distribuye más noticias, yo creo que hoy en día es en los medios digitales, pero es una guerra totalmente desaforada. O sea, cuando hablan de esa, cuando dicen que Israel ataca y que lo hace con mayor proporción que lo que debe, yo creo que justamente es al revés, ¿no? Los medios de comunicación enfatizan tanto contra Israel que hay una lucha desigual. Digo que en esa amplia variedad de culturas, yo creo que lo enriquece es justamente eso. Hace poco visité Israel y sí que se puede observar una gran variedad de culturas dentro de una cultura, que no es uniforme, porque no es uniforme, no se puede hablar de uniformidad, pero sí de equilibrio en las relaciones culturales. Ese mismo equilibrio que se puede entender en Israel, también se puede apreciar o se debería apreciar en nuestro contexto cultural. Bueno, en ese sentido de integración, yo creo que Israel va por delante de las diásporas. Es decir, fíjate que aquí en España la gente que
se ha acercado de una u otra manera al tema judío, pues conoce el término de los sefardíes, que son los judíos originarios de España que fueron expulsados. Y aquí todavía mucha gente hace esta distinción entre los judíos sefardíes y los judíos, como es mi caso, que somos ashkenazíes, es decir, procedentes de otras partes, del este de Europa. Mi padre en concreto nació en una ciudad que cuando nació él era Polonia, después pasó a ser Unión Soviética, hoy en día está en Belarus, pero bueno, eso es el este de Europa, ¿no? Eso en Israel prácticamente no existe, o sea, la única diferencia que hay por definición entre ashkenazíes y sefardíes es un tema de cómo se organiza la liturgia en las sinagogas. Es decir, algunos se incorporan algunos cantos, otros se incorporan otros cantos, unos lo cantan con una melodía y otros lo cantan con otra. Pero no hay diferencias en la apreciación y en cómo se concibe el propio judaísmo. Hay rabinos, hay sinagogas, está todo en las mismas condiciones. Y en la propia sociedad judía en Israel, pues ha habido tantísimos cruces entre gente originaria de Yemen, de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina, de Suecia, incluso ahora digo por las últimas décadas, de Etiopía o de la India, donde también había una comunidad judía importante. Esto ha hecho lo que se llama un crisol de culturas, pero también este crisol de culturas ha dado paso a una naturalidad integradora, cosmopolita, en el sentido referido siempre a los judíos, ¿no? Entonces, hoy en día, si bien se ha dado esa fusión, justamente en el plano cultural lo que se está dando es una reivindicación de los orígenes. Es decir, son gente joven, hijo de padre egipcio, judío egipcio, y madre alemana, pero ahora, por ejemplo, igual el hijo es músico y le interesa mucho rescatar la música egipcia que escuchaba a su padre, etcétera, etcétera. Es decir, hoy en día en Israel se dan, en el plano de la música, que es el que yo más conozco, unas investigaciones y unos resultados asombrosos sobre las distintas etnias del mundo. Y como los judíos hemos vivido en todas partes excepto la Antártida, pues los resultados son asombrosos. Por citar un ejemplo, hay un chico que es, bueno, un chico ya es mayor, es hijo de un inmigrante argentino y sin embargo él se dedicó a tocar el laúd árabe. Y hoy en día toca el laúd árabe eléctrico, cosa que no hay en la mayoría de los países árabes, y no solamente toca el repertorio tradicional de la música árabe y otomana, que lo conoce perfectamente, sino que lo fusiona con el jazz, y hace música pop, y hace música de todos los estilos, porque él vive en un mundo integrador. Y entonces, gracias a ello, lleva ese instrumento, el laúd árabe, a una dimensión que en los países de los que es originario este instrumento todavía no ha llegado. Claro, eso indica, por un lado, como bien decías, el hecho de concretarse no solo, o cerrarse, déjame emplear ese término, en una sola cultura, sino que está abierta a muchas culturas y en todos los campos que se pueda entender de la cultura. La comida en Israel es muy rica, y no solamente es rica en el sentido de que esté bien, que sepa bien, rica en la variedad. Sí. Hay comida israelí que viene de origen de Libia o digo de todo el mundo realmente, ¿no? Sí, sí. Y eso es una riqueza, no solo, insisto, por el valor de lo que es la comida en sí, que ya es rica, sino por esa gran variedad. Eso aplicado a la cultura es lo mismo, hay una mezcla de una fusión, que se dice ahora, ¿no? Sí, de la sí. cultura, la música, dado que tu fuerte también es la música. Es un tema que pregunto ahora, eso es una cuestión que se me ha venido a la cabeza por lo que estaba diciendo de la cultura árabe. Yo tengo entendido que el flamenco tiene mucho de Israel, mucho de la cultura judía.
¿Cómo yo, es eso? Yo personalmente soy de los escépticos, a pesar del famoso vídeo de Paco de Lucía. Sí, me refería a eso. Yo entiendo que Paco de Lucía era una persona con una sensibilidad que posiblemente haya encontrado elementos de todas las culturas en el flamenco, o sea que no solamente de la cultura judía. Él escuchó algunos temas que le parecieron que tenían ese mismo sabor que tiene el flamenco, pero no olvidemos que las músicas judías, y hablo en plural porque como los judíos han vivido en tantos lugares distintos, pues tienen una característica, y es que son muy absorbentes de las culturas vernáculas donde están. Es decir, los judíos viviendo en el este de Europa hacen música o hacían música como la que había en el este de Europa. Sí. Y, por ejemplo, lo que conocemos como música sefardí, que son música de exiliados de España, es preferentemente o mayoritariamente en las zonas del Imperio Otomano, es decir, en Turquía, Grecia, Bulgaria, etcétera. Fíjate que son todas zonas que están al lado del Mediterráneo, ¿no? Sí. Pues esas músicas, más que ser músicas judías, son músicas mediterráneas adaptadas por los judíos. Por lo tanto, es difícil que haya un elemento como el judío en lo flamenco, porque no creo yo, por lo que he llegado a investigar y leer sobre el tema, que para cuando los judíos se fueron de España tuvieran una música distintiva. Entiendo. ¿Entiendes? Entonces sí, evidentemente hay temas que los pueden acercar, especialmente si hablamos del flamenco en sus orígenes, con el gitano y las letras del dolor, el desprecio del resto de la sociedad. Eso sí puede ser que haya un pathos, como se dice, un sentimiento compartido. Pero yo, con respecto a los elementos musicales, no me mojaría, porque digo que la música judía, decía un gran musicólogo, en realidad el fundador de la etnomusicología, un judío llamado Kurt Sachs, un judío alemán del siglo XIX, decía que la música judía es la música hecha por judíos o para judíos o como si fueran judíos. Entra prácticamente todo. Sí. Es muy difícil encontrar el límite de una música judía o no judía. Incluso en la música litúrgica tú dices, bueno, vale, porque los que hacen jazz, y los que hacen música sefardí, pues es música mediterránea. Los que hacen música klezmer es música del este de Europa. Pero entonces la música litúrgica, que se viene practicando tal cual se supone que muchos siglos, eso sí tiene que ser algo judío. Pero resulta que a principios del siglo XX, un señor que se fue a vivir a lo que entonces todavía no era Israel, era la Palestina bajo mandato británico, pues trató de investigar cómo la música con que rezaban los judíos iraquíes, yemenitas, polacos, alemanes, franceses, que esto que el otro. Y después de un trabajo muy sesudo de muchos años, llegó a la conclusión de que no había elementos comunes. No, incluso la música litúrgica es una música que depende de la influencia de los países en donde estaban viviendo. Pero lo más llamativo del caso es que la música judía de rezo, la música litúrgica, tiene una partitura. Es decir, si uno ve una Biblia judía escrita en hebreo y sabe leer algo, verá que están las letras, luego hay unos puntitos y rayitas para saber cómo pronunciarlo. Pero cada palabra o cada tantas palabras por encima hay unos dibujitos muy raros que no son ni puntos ni rayas para pronunciar, ni son letras. Son el equivalente de lo que en el cristianismo con el canto gregoriano se llamaban neumas, es decir, unos signos para dar una especie de partitura, ¿vale? Y eso está escrito desde el siglo XI, se codificó en la ciudad de Tiberíades, en Israel, a la vez que ponían los puntitos para que la gente pronunciaran todos igual las palabras, pusieron estos símbolos para que todos cantaran igual.
Lo que pasa es que en cada una de estas culturas el mismo dibujito, digamos, del do, se canta de una manera distinta. Muy interesante, ¿no? Eso sí, exactamente. Eso es muy interesante. Seguimos hablando con Jorge Rosenblum y estamos en un tiempo interesante con variación de temas que vamos a escuchar en programas de una sola vez también, y también vamos a escucharlo, verlo, oírlo en diferentes programaciones que nos van a ayudar a tener pues un conocimiento más amplio de lo que significa la cultura hebrea, la cultura judía. Claro, empleamos muchas palabras para definir las cosas. Hablamos de sionismo, hablamos de israelitas, hablamos de judíos, de hebreos. Pero cada una de ellas es diferente, no son sinónimos. Entiendo la idea. Por eso digo que, aunque hablamos de diferentes palabras, me figuro que sí que hay un nexo común entre los diferentes conceptos, que puede ser que no sean ni mucho menos ni religiosos, pero sí hay un contexto cultural que identifica seguramente a lo que entendemos como la palabra sionista, como la palabra hebreo, como la palabra judío, como la palabra israelita, que es, la entendemos como más moderna. ¿Qué es lo que vincula esos conceptos que muchas veces, como tú bien dices, son diferenciados o son diferentes, pero que sin duda tienen que estar vinculados o unidos por algo más que solo cultura? No, lo que pasa es que es una línea histórica. Es decir, son distintos nombres para un mismo fenómeno, pero que va evolucionando. Es decir, el primer nombre que aparece es el hebreo. Bien. El hebreo es, en la lengua hebrea, hebreo es el que cruza. Hebreo significa cruzar y es el que se aplica para la tribu o el clan de Abraham, que recibe el mandato divino de desplazarse, de salir de Mesopotamia, de Ur, y cruzar la Mesopotamia, los ríos, para dirigirse a la tierra de Canaán. Esos son los hebreos. Los hebreos son Abraham, son sus hijos, sus nietos, y hasta que sus nietos pues deciden, hay una hambruna en la zona, van a buscar pastos para su ganado a tierras de Egipto y allí quedan retenidos como esclavos. ¿Vale? Esto se lee en la Biblia, Abraham, Isaac, Jacob, y ya José se va, lo venden los hermanos, bueno, los hermanos de José, todos se reúnen en Egipto y allí, a pesar de que José era, digamos, alto mandatario, pues ya el futuro de los judíos, o de estos hebreos, mejor dicho, luego ya fue de ser esclavizados. Bien. Eso lo relata la Biblia, y entonces eran cada uno descendientes, allí se identificaban por tribus, 12 tribus que correspondían a los 12 hijos de las 12 tribus. Cada uno se sentía miembro de como ese clan o de esa familia. Pero sucedió que surgió un líder que por primera vez habló de unirse todos ellos, que se llamaba Moisés, al cual se dedica prácticamente todos los libros de la Biblia judía, de lo trascendente que fue esta persona, porque fue el primero que introdujo el concepto de que todas esas tribus y todos esos clanes que ya creían en un solo Dios, pues que pertenecían a una misma nación, un mismo pueblo. En el momento que él los sacó es cuando se habla de los israelitas. Israelitas son esos hebreos unidos en una sola nación. Muy interesante. Llegan a la tierra de Canaán, sabemos la historia, Moisés no puede entrar, pero se asientan, se distribuyen por tribus, pero tienen un sentimiento único de nación. Al principio tienen distintas formas de gobierno, llegan incluso a configurar un reino unido con Saúl, después con el rey David, el rey Salomón, y después surge una disputa entre los herederos de Salomón y se divide en dos reinos. Unas tribus se hacen con el reino, o pertenecen al reino de Israel, y otras al reino de Judá o Judea. Hay una invasión de las potencias de la zona, los asirios, y bueno, el reino de Israel, que comprendía 10 tribus, se asimila, se mezcla, pierde su cultura, pierde su religión,
las personas seguramente seguían vivas, pero convertidas a otros sistemas, con lo cual esos son los que se llaman las tribus perdidas de Israel. Y lo que queda es el reino de Judea, que si los otros tenían la capital en Samaria, estos tienen la capital en Jerusalén. Y estos, como viven en Judea, y que toman el nombre de la tribu de Judea, de Judá, estos son los judíos. Muy bien. Pasamos de los hebreos a los israelitas y a los judíos. Los judíos, pues la historia de los judíos es que siguen habiendo conquistas. Hablamos de la destrucción de Jerusalén, hablamos de la dispersión de estos judíos por todo el mundo. Y desde entonces, desde esta separación en reinos y la desaparición del reino de Israel, nos llamamos judíos. Y lo que pasa es que cuando se logra hacer renacer un Estado para los judíos, es cuando se le pone el nombre de Israel. Pero a los habitantes o a los ciudadanos de Israel no se los llama ni hebreos, ni israelitas, ni judíos, sino israelíes, no israelitas. Suena parecido, es igual, pero son israelíes. ¿Qué es el sionismo? El sionismo es la voluntad, el anhelo que durante todos estos años de dispersión, 2000 años de dispersión, los judíos tuvieron por volver a su casa, volver a la capital mundial, la primera capital del mundo. Esto que ahora está tan en entredicho sobre la capitalidad de Jerusalén. La primera capital que hubo en el mundo era Jerusalén, porque era incluso capital cuando no había Estado. Seguía siendo la capital de los judíos. Cuando el anhelo de volver estuvo presente durante 2000 años, hubo muchos intentos de gente religiosa o gente que era muy pudiente de ir a morir por lo menos en Israel, en esa tierra. E incluso se puede decir que durante los últimos más de 1000 años, si bien en el resto de Israel había muy pocos judíos, en Jerusalén siempre fueron la mayoría de los habitantes. Y en Israel el monte principal se llama Sión. Ese anhelo, por lo tanto, se identificó como sionismo. Lo que hoy en día generalmente se denomina como sionismo es no solamente el anhelo, sino una especie de plan político que se pone en marcha a finales del siglo XIX diciendo, bueno, señores, hay persecuciones terribles contra los judíos, especialmente se estaban dando entonces en el imperio zarista. Con lo famosa, otra palabra que viene del mundo judío al mundo en general, el pogrom. Los pogromos son estas masacres de judíos. Había que encontrar una solución. Algunos emigraban en masa a Estados Unidos, luego a otros países, pero la gente decía, bueno, pero el sitio natural a donde tendría que emigrar esta gente es a donde quieren ir, que es a Sion. Lo que pasa que era parte del Imperio Otomano. Se habló con el sultán, se trató de concretar, no se llegó a nada hasta que estalló la Primera Guerra Mundial y entonces se desarmó el Imperio Otomano y eso pasó a manos de los ingleses, que recibieron de la Liga de las Naciones, que entonces era el organismo, el mandato de hacerse cargo de ese sitio como hogar nacional judío. Y bueno, ya la historia es moderna, por lo tanto el sionismo es ese movimiento primero espiritual y después político para la creación de un Estado para los judíos. Y hoy en día hay mucha gente que dicen que aunque la mayoría de los judíos, hoy en día numéricamente la mitad más uno de los judíos viven en el terreno de Israel, el sionismo es una filosofía, un anhelo que tiene que seguir vigente, es decir, que Israel siga siendo el centro de atención y el centro espiritual del mundo judío del mundo. El hogar nacional judío, ¿no? Quieren decir algunos términos, como se habla del hogar nacional. El hogar nacional judío es una palabra que utilizaron el canciller inglés Lord Balfour en 1917, creo que fue a finales de 1917, en una carta que dirigió en nombre de su majestad, diciendo de que ellos apoyaban la idea de que si se recuperaba ese territorio fuera destinado justamente a eso, porque los ingleses habían procurado solucionar el tema ofreciéndole a los judíos vivir en Egipto, en la zona del Sinaí. Luego se ofrecieron soluciones como
el territorio de Uganda en África, pero los judíos decían, pero nosotros que pintamos ahí, Uganda. es decir, ¿para qué nos vamos a ir ahí? Eso es como irnos a cualquier otro sitio. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que nosotros sí cambiaría la cosa es volver al sitio de donde provenimos. Muy bien. Yo creo que no solamente ha sido una entrevista en el sentido general de la palabra, diciendo lo que es Radio Sefarad, hablando contigo, sino una clase de historia muy dilatada en el tiempo, que es muy interesante. Yo creo que uno de los factores que hacen que conozcamos mejor una cultura u otra es saber, a lo menos en parte, su historia, porque muchas veces no tenemos conceptos históricos de cuestiones que son actuales, pero que no sabemos cómo se ha llegado hasta aquí. Claro. De hecho no se sabe, ¿no? Hablamos de Israel y me encuentro con personas que me hablan mucho de lo que hace Israel en los territorios ocupados, ¿no? Por ejemplo, y yo le pregunto siempre, ¿has estado alguna vez en Israel? No, pero lo escucho, lo veo en la televisión, ¿no? Los medios siempre están hablando mal de Israel. Eso yo creo que es una norma, es un estigma que tienen los medios españoles sobre todo, ¿no? También a nivel internacional, porque hay algunas cadenas internacionales que dicen cosas de verdaderamente, términos duros, pero aberrantes, fuera de toda lógica, ni siquiera de la más elemental de lo que están diciendo, por desconocimiento histórico y por ese sentido, yo creo que también histórico, de antisemitismo. Se le llama antisemitismo, se le llama odio a los judíos, y no entro en las razones, ¿no? Eso subsiste, pero ¿cómo ves la información? Aunque hemos hablado un poquito de ello antes, pero quisiera cerrar este bloque. ¿Cómo ves la información en general que proyectan los medios, ya saben los medios españoles en general, sobre lo que está pasando hoy en día en Israel y cómo se puede ayudar a que haya una mejor comprensión? Ya sé que Radio Sefarad lo está haciendo, porque está ayudando a tener una mejor comprensión de lo que pasa. Pero, en tu opinión personal, ¿cómo ves lo que hacen los medios de comunicación españoles respecto a lo que está pasando en Israel? Bueno, el problema de los medios de comunicación, que como mencionabas, no solamente son los españoles y no solamente son en español, pero el caso español es bastante flagrante, porque no solamente medios que tú puedes encontrar alguna afinidad ideológica para estar en contra de Israel, es decir, un posicionamiento declarado y decidido a favor del mundo árabe y en contra de la presencia o la propia existencia del Estado de Israel. Que eso es lo terrible, mucha gente, en muchos medios se exige, dice, no, es que Israel no cumple la legislación internacional o no sé qué. Y la cosa no solamente que no es cierta, sino que pasa todo lo contrario, porque la primera ley que Naciones Unidas, la primera resolución que toma Naciones Unidas respecto a esta zona es la número 181 de noviembre de 1947, y que dice: se va a hacer una partición de este territorio, que el mandato británico, a pesar de la promesa de que hicieron los ingleses de que esto iba a ser para los judíos, pues ya en el año 22 se llevaron más de la mitad del territorio para crear un estado que nunca existió, que se llamaba, hoy en día se llama Jordania, entonces se llama Transjordania. Pues bueno, en el año 47 dicen, bueno, con este territorio hemos decidido que vamos a crear dos naciones para que no se peleen, una, y lo dicen estas palabras, una para árabe y otra para los judíos, otra judía. No dice Palestina porque los árabes de entonces no utilizaban la palabra Palestina, no había una identificación, una identidad palestina, eran árabes. La provincia esa, cuando estaba en el Imperio Otomano, se llamaba Siria-Palestina, es decir, Palestina era la parte sur, el distrito sur de la provincia de Siria. Jerusalén nunca fue capital de provincia ni de nada en el Imperio Otomano durante la ocupación, la presencia musulmana, nunca tuvo un papel de nada ahí. Bueno, se dijo, vamos a crear un país árabe y otro país judío. No dijeron otro país que se va a llamar Israel y que ya verán entonces si quieren vivir los judíos o los palestinos o quien sea. Entonces, lo digo porque hoy en día, cuando
se reivindica, hay una ley de nacionalidad o lo que sea que se especifica que este país es un país que se declara judío, un Estado judío, todo el mundo se lleva las manos en la cabeza, no, pero eso no se puede hacer. Pero eso es lo que aprobó Naciones Unidas, para eso se creó. ¿Qué pasó en el 47? Que se creó eso, los judíos que vivían en esa zona del mandato británico salieron a bailar a las calles, y los árabes crearon 2 meses después una liga árabe para negar en rotundo, o sea, ya existía la liga árabe, pero se aunaron y dijeron que niegan absolutamente cualquier presencia que no sea árabe en la zona. Es decir, no dejaron que se creara un Estado palestino. Eso ya creó una situación de conflicto increíble. Pero el tema es que también en ese año, a pesar de que en Israel el liderazgo de la parte judía, cuando se creó ese Estado, era de los movimientos socialistas que habían creado el kibutz, que habían creado las centrales sindicales como la Histadrut, etcétera, etcétera, y recibieron en principio el apoyo de la Unión Soviética. Muy poco después la Unión Soviética quiso ejercer lo que estaba haciendo en Europa, es decir, el control total sobre el país, y pues el Estado de Israel no se quiso someter a ello y por lo tanto se quedó sin padrinos, no solamente digamos que ya no tenía el padrinazgo de la Unión Soviética, sino que tampoco los americanos estaban ahí. Israel mandó emisarios para ver si los franceses querían ayudar un poco, y eso hubo una pequeña época de flirteo con los franceses, pero lo más importante es que el gobierno soviético de entonces, que era Stalin, se pitió un cabreo tremendo por lo que pasó, y entonces cambió el relato respecto a lo que era el sionismo. Que si antes él lo amparaba como un movimiento al que había que apoyar, pues ahora eran lo peor de lo peor. Y más cuando en los países del entorno, pero no en Israel, se empezaron a descubrir cantidades ingentes de petróleo, que era un bien muy preciado, por el cual los ingleses, los franceses, también los estadounidenses, todo el mundo quiso meterse, y los rusos también se metieron. Y entonces, al apoyar a las facciones árabes en el conflicto, pues hicieron todo lo posible para que el mundo, bajo su influencia, y no estoy hablando solamente de los países, sino también los partidos comunistas que estaban subordinados a lo que les llegaba también de la Unión Soviética, pues declaran la guerra total y absoluta a la idea de un Estado judío. Desde entonces el problema es que es lógico, desde esa perspectiva, que en el mundo las ideologías de izquierda cuestionen la legitimidad de Israel, se opongan al proyecto sionista, pero el tema es que el comunismo ya ha caído hace mucho tiempo. Las instrucciones del Partido Comunista ya no son las que son, pero se ha educado una generación o 2 generaciones de periodistas que ven como objetivo claro que Israel es el malo de la película. Nunca, no hay en el mundo entero, desde las películas de Hollywood hasta ahora, un malo tan malo como Israel. Y es el malo ideal, porque es un malo que, a pesar de lo que cuentan, es un país diminuto, que no tiene ninguna influencia, que no va a amenazar en ningún momento a España bajo ningún concepto, no puede hacer un boicot Israel a España porque sean antisemitas o no quieran tener relaciones diplomáticas. España no tuvo relaciones diplomáticas no solamente en la época de Franco, sino hasta muchos años después, hasta el año 86, no tuvo relaciones con Israel. ¿Por qué? Porque decían, esto va a caer mal a los árabes. Y cuando las declararon en el año 86 no pasó absolutamente nada, porque toda Europa ya tenía relaciones diplomáticas. Pero la izquierda española estaba leccionada de que apoyar a Israel no puede ser. Y después de que desaparece ese padrinazgo o mecenazgo de la ideología de izquierdas, pues la izquierda ya es como un aparato que se le da cuerda y camina sola.
como dice un periodista conocido, Jorge Marí Rodríguez, dice, contra Israel todos opinan y todos saben quién es el bueno y quién es el malo. Tú le preguntas a alguien en la calle, después de 7 años, ¿qué pasa en Siria? Y te dice, no sé, hay una guerra, pero dice, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Ni idea, porque están los rusos, están estos. La gente no sabe qué es lo que pasa. ¿Qué pasa en Ucrania? ¿Quiénes son los buenos? ¿Los ucranianos, los rusos que los invaden? ¿Putin, malo, bueno? No sé, no opino porque no entiendo. ¿Qué pasa en Ingusetia, en Osetia del Norte, en todos los conflictos del mundo? ¿Qué pasa en el norte de Chipre, que tiene una ocupación militar turca desde hace 40 años? Ah, ni sabía, no, territorios ocupados, ah, no sabía. Pero de Israel todo el mundo dice, sí, claro, está clarísimo. Los israelíes son malos, son un pueblo militarizado, son una teocracia y tienen otros conceptos que le han ido inculcando y que se ven, desgraciadamente, no solamente en los periódicos de izquierdas, también los periódicos de otras tendencias lo ven como lo más natural porque eso es lo que vende. Porque si van a decir que Israel no es el malo, pues nadie va a creerse a ese periódico. Muchas gracias, Jorge. Estamos encantados de haberte tenido aquí. Esperamos que puedas venir en otras ocasiones y que este programa, yo digo, insisto, tan divulgativo, tan interesante, pueda ser escuchado y se pueda aprender, porque, insisto, creo que nos falta totalmente esa información fidedigna, clara y además profesional, en el sentido de que te explica las cosas como han sucedido y con una perspectiva de lo que está pasando en el presente y una perspectiva que, como hemos dicho antes, no podemos saber, no podemos, pero a lo menos queremos lo mejor para el futuro. Así que, de nuevo, muchas gracias y esperamos... Te agradezco a ti también la oportunidad para traer esta voz de radiosefarat.com, que está en internet y en cualquier momento no solamente se puede acceder a lo que hoy hemos puesto, sino que, como te decía al principio, a pesar de la modestia de nuestros medios, nos hemos convertido en una especie de enciclopedia sonora en español sobre judaísmo, seguramente la más grande del mundo, porque ya tenemos 12.000 horas, o sea que tienen para entretenerse un buen rato. Muy bien. Hemos dicho entonces radiosefarat.com. Sí, www.radiosefarat, todo junto. Pues amigos, nos despedimos de vosotros y os dejamos con esta iniciativa que ya no es pionera en el sentido de que es de ahora mismo, sino desde hace mucho tiempo, y que está enfatizando el que conozcamos lo que es la realidad del Israel de hoy en día. Nos vemos muy pronto en diferentes programas.